servicio de acompañantes de la Asociación Española. Muy bien, Vero, buenas tardes para ti. También para ti, Victoria, muchísimas gracias. Vamos a la pregunta del día de hoy, lo adelantabas antes de la pausa. La pregunta es la siguiente: ¿el financiamiento político debería ser más controlado? Nos pueden contar qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com y los esperamos en Twitter, @estabocasmia12 y Facebook, Esta Boca es Mía 12. Si quieren además que podamos leer sus comentarios en la pantalla durante todo el programa, pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. Bien. En este momento tengo en línea al vicepresidente justamente de la Corte Electoral, el señor Wilfredo Penco. Ustedes saben que existe una ley justamente que remite al financiamiento de partidos políticos, de campañas, donde está todo previsto y regulado de la participación en esta financiación de empresas públicas, privadas, de obras, justamente de concesión pública o privada. Se establecen los límites, se establecen las formas y se establece que cada candidato tendrá o partido que hacer una rendición de cuentas en un momento determinado y control sobre esto lleva la Corte Electoral. Wilfredo Penco, ¿me escucha? Sí, cómo no. Buenas tardes. No, buenas tardes. Gracias. Sé que está apurado, así que serán preguntas concretas. En el programa de hoy que estamos abordando la comisión investigadora que finalmente no se va a realizar en torno a las denuncias sobre Aire Fresco y su vinculación con la financiación del MPP y otras supuestas irregularidades. La Corte Electoral en la campaña anterior recibió las declaraciones y las rendiciones de cuentas de todos los candidatos en forma correcta y en tiempo, ¿o no? Efectivamente, la ley establece un plazo de 30 días antes del acto electoral para presentar un presupuesto inicial de los ingresos y de los gastos a realizarse durante la campaña y establece también un plazo de no más de 90 días pasado el acto electoral para presentar la rendición de cuentas definitiva. Esta rendición de cuentas fue presentada por los diversos partidos políticos y listas de candidatos, y esas rendiciones de cuentas son de carácter público y fueron un resumen de las mismas publicadas en el Diario Oficial y en la página electrónica de la Corte Electoral, de manera tal de que esté a disposición de toda la ciudadanía. Bien, eso también remite a la ley de transparencia, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando la Corte Electoral recibe estas declaraciones o rendiciones de cuentas, ¿tiene mecanismo o le compete comprobar e investigar que los números sean reales? Bueno, ¿O las tiene que tomar como válidas? Bueno, efectivamente lo que se controla es, en primer lugar, en materia de donaciones, cuando hablamos del financiamiento privado. Sí, que las no pueden superar los exactamente los 17.000 pesos o algo así. que establece la ley, que tienen que ser donaciones nominativas. Hay también topes establecidos para estas donaciones nominativas que se proyectan en el caso de que sean los propios candidatos los que hacen las donaciones a los partidos o a la propia lista de candidatos. Este control efectivamente se hace y fundamentalmente, como digo, tal como lo marca la ley, se publica. En el caso de que haya denuncias o actuando de oficio, la Corte puede efectivamente establecer sanciones en el caso de incumplimiento. Por ejemplo, ¿se ha dado alguna en la historia de esta ley? Esta es una ley que se aprobó en el año 2009, es decir, que solo se ha la aplicado experiencia pasada, para la elección de ese mismo año y para la elección del 2014, solo dos procesos electorales. Hubo una denuncia oportunamente realizada por una institución respecto a donaciones que habría hecho una empresa concesionaria de obras públicas, que está prohibido por la ley que se acepten o se realicen donaciones de ese tipo. La Corte Electoral pidió la acreditación correspondiente a los denunciantes, cosa que no cumplieron, no obstante lo cual siguió el asunto de oficio. Eran donaciones que se habían realizado a los diversos partidos y agrupaciones, tanto al Partido Nacional, al Frente Amplio, a un sector del Partido Colorado,
y también al Partido Independiente, y finalmente la Corte estableció que estas donaciones habían sido realizadas conforme a las disposiciones legales correspondientes, porque no se trataba de una empresa de concesión de obra pública en el caso concreto que fue examinado en esa oportunidad. Ah, ¿de qué se trataba? ¿De una empresa privada? Era una empresa de... No, siempre son empresas privadas. Cuando hablamos de concesión de obra pública, estamos hablando de una empresa privada a la que se le concede una obra pública, la realización de una obra pública por parte del Estado. Hay un tratamiento distinto según se trate Sí, de una pero algunas concesión de obra pública derecho privado o no. No siempre son de derecho privado. Por supuesto que las empresas públicas, las llamadas empresas públicas, los entes autónomos, no pueden realizar donaciones a los partidos políticos. Eso está naturalmente que está prohibido. El Estado financia a los partidos políticos a través de un procedimiento que también la ley establece, que es a través del pago de un determinado monto de unidades indexadas según la cantidad de votos que esa lista o que ese partido haya obtenido en la campaña, en el acto electoral correspondiente. Bien. Pero en este caso se trataba de una empresa privada, concesionaria de obras públicas, tal como aparecía en la denuncia, pero la Corte entendió que se trataba de una obra, de una empresa, perdón, de concesionaria de servicio público, cuyos montos topes estaban previstos dentro de las donaciones realizadas en esa oportunidad o habían sido hechas a título personal por determinadas personas que podían estar vinculadas con la empresa, Bien, pero que habían sido realizadas a título personal y dentro de los montos legales. Ahora, yo imagino, pero lo pregunto por las dudas, que la competencia de la Corte Electoral llega hasta cómo es el vínculo de una empresa X a través de su financiamiento con un partido X o un candidato X, que después no le compete a la Corte saber, bueno, cómo sigue el vínculo de esa empresa con el partido. Es decir, lo que después hagan a partir de que se termina el proceso eleccionario, ¿a quién le compete? La Corte Electoral cumple lo que establece la ley, es decir, verifica los topes que la ley indica, da publicidad a las rendiciones de cuentas y en el caso de una denuncia de parte, cumple su función jurisdiccional con ese alcance, el alcance que le establece la ley en materia de sus competencias. Bien, pero frente a las denuncias que hoy, por ejemplo, le caben a Aire Fresco, de, bueno, esa suerte de relación, la tildan de amiguismo, de ser la intermediaria exclusiva en ciertos negocios con Venezuela, todos esos vínculos comerciales que puedan establecerse a futuro, ¿quién lo regula? Evidentemente no es la Corte Electoral la competente esa era la pregunta. en analizar ese tema, sino la denuncia hubiera sido formulada ante la Corte Electoral, cosa que no fue hecha. Bien, perfecto. Esa era la pregunta. Bueno, Wilfredo Penco, muchas gracias por llamado, aceptar esta llamada telefónica. Está claro que en realidad de haber tenido la Corte Electoral algo para decir sobre este caso concreto lo habría dicho, pero bueno, queríamos evacuar dudas de todas maneras. Con mucho gusto, Victoria. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bien, hasta pronto. Y ahora sí le damos la bienvenida que nos acompaña hoy, que de alguna manera, bueno, es uno de los líderes de promover esta comisión, el diputado Jaime Trogo del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? La primera cosa es que me alegro que se le ve bastante recuperado. Sí, bueno, bastante, muy recuperado. Yo he pasado, como comentábamos fuera de cámara, por un trance de salud realmente grave, que pude superar. Tuve un cáncer de próstata y gracias a la competencia médica, por supuesto, pero yo diría con mucho más importancia y potencia, gracias a mi familia, a su amor, a su compañía y a mucha fuerza de voluntad y cierta inconsciencia también del enfermo, nos permitieron dedicarnos a eso durante 5 o 6 meses y vencerlo. Así que hoy estoy físicamente bien y mentalmente muy motivado para seguir adelante con mi actividad, como lo hago desde hace muchísimos años, porque lo siento además una gran responsabilidad. Bien, me alegro, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, diputado, entonces,
Desde el oficialismo, por supuesto que se le ha dicho que no vino con las pruebas que imaginaban que usted podía presentarse para que de alguna manera la aceptación de la comisión investigadora fuese unánime, o por lo menos tuviera su mayoría. En toda la documentación que usted aporta, entre otras cosas, se apela al financiamiento de esta empresa para la MPP, pero ahí tiene la derecha por ley. ¿Cuántas empresas financian partidos políticos e incluso empresas que hasta tienen hoy también negocios con Venezuela? Bueno, ¿ese no es un punto flaco de la denuncia? Bueno, yo iría primero a quién fue el que impidió que se investigara, que en realidad sí, es cierto, es la bancada del gobierno, del Frente Amplio, la mayoría casi total de esa bancada, a excepción de un diputado, que es el diputado Mujica, que acompañó el planteo nuestro. Y ahí se me dirá, bueno, pero ¿cómo si el Frente Amplio tiene 50 votos y en la Cámara hubo un diputado que no votó? ¿Por qué perdió la opción que nosotros presentábamos conjuntamente? La presenté yo y el Partido Nacional, pero a la que acompañaron el Partido Colorado y el Partido Independiente y otros legisladores. Porque hubo un diputado de un partido que se llama Unidad Popular, que es un partido que es de izquierda, de gente que se cindió del Frente Amplio, que permanentemente está señalando los renunciamientos ideológicos y programáticos y éticos del Frente Amplio en el gobierno, y que increíblemente se sumó a los votos de esos 49 diputados del Frente Amplio para impedir que se investigue, para impedir que se profundice en una cuestión que para nosotros es muy importante. Y el argumento que se usó es que nosotros éramos el brazo uruguayo de una conspiración internacional de la derecha que quiere atacar al gobierno de Maduro, que es el sucesor del gobierno de Hugo Chávez, del socialismo bolivariano. Y bueno, yo creo que ese panorama muestra claramente que el argumento que se usó en contra es un argumento que tiene mucho de político y poco de análisis respecto de lo que nosotros estamos denunciando para investigar. Bien. Entonces quiero sintetizar. Eso está claro, pero no me respondió la pregunta original. No, es que la voy a responder, porque pero yo creía que al principio había que posicionar al televidente en quiénes fueron los que votaron a favor y quiénes fueron los que votaron en contra. La denuncia consta de 3 capítulos y tiene que ver con los negocios con Venezuela. Y los 3 capítulos son saber qué ocurrió con el Fondo Bolívar Artigas, que es un fondo que resulta de parte de lo que Uruguay debe pagarle a Venezuela por el petróleo que Uruguay compra, que queda en una cuenta aquí en Uruguay, primero en el Banco República, después en el Bandes, que es el banco venezolano que hay en Uruguay, y contra cuyos fondos ciertos proyectos, sea de compra de productos para Venezuela, de compra de servicios para Venezuela, como donaciones que Venezuela ha hecho en Uruguay o apoyo a algunas empresas uruguayas a voluntad del gobierno venezolano, se operaron entre el año 2005 y el año 2014-15 aproximadamente unos $1.000 millones. Nosotros queremos saber, porque yo creo que la ciudadanía tiene que saber, efectivamente, la nómina de los proyectos que fueron financiados. Si bien el dinero es venezolano, lo bueno es saber quién en Uruguay se benefició de eso y además saber cuál fue el procedimiento por el cual se ingresaba a poder financiarse con ese fondo. Luego, otro aspecto de la denuncia tiene que ver con el denominado Fondes, que es otra cosa. El Fondes es un fondo de recursos que se extraen de las ganancias del Banco de la República, o sea, cuando las personas que tienen cuentas en el banco o le piden un crédito al banco, los jubilados, los trabajadores públicos o privados, pagan una tasa de interés. Esa tasa de interés forma parte de la ganancia del banco y cuando el banco termina el año dice, bueno, yo este año he ganado tantos millones de dólares. Bueno, hay un porcentaje de ese fondo que va destinado al Fondes, que es el Fondo de Desarrollo para Empresas Recuperadas, o sea, que va a ser destinado a empresas que hoy en día están, equipamientos que están en manos de los trabajadores, porque esas empresas eran económicamente inviables y no podían pagar sus créditos, y entonces con eso se les da un crédito para que puedan funcionar. Algunas de las empresas que han sido financiadas con el Fondes son empresas que viven pura y exclusivamente porque tienen el resultado de negocios con el mercado venezolano. Pero además hay serias dudas, y precisamente el diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio basó su posición para votar la investigación en lo que son los manejos y los procedimientos para llegar a acceder
a ese fondes, o sea, si técnicamente están ajustados sí, o si estamos hablando de favoritismo. O estamos hablando de favoritismo de quienes llegaban a través de quién sabe qué puerta, golpeada por quién y abierta también por quién. Ahora, perdón, y el otro capítulo... ¿El mundo no ha funcionado así siempre? Bueno, yo no creo... El concepto del amiguismo y el clientelismo en política no arrancó ahora. El justificativo del clientelismo o el amiguismo o el pasado o el Banco de la República o los créditos... Muy no, bien, puede ser utilizado en una conversación, digamos, tomando un café, tomando un té, pero para justificar una actitud de gobierno, yo no hago las cosas que debo hacer porque antes se hacían de ese modo, o yo hago lo que me parece, aunque la ley me lo prohíba, simplemente porque yo soy una persona buena y por tanto lo que decido por mí y ante mí está bien, que es lo que hacían los monarcas en la época de las monarquías absolutas, en las cuales el rey era el que decidía lo que la gente podía hacer y lo que la gente no podía hacer, el dinero que se le daba a uno o el dinero que se le daba al otro. Y no debe ser así en un Estado democrático o en una república en la cual existen garantías para que todos los ciudadanos tengan acceso a lo que la ley establece. Y luego el otro capítulo, que es el famoso tema de quiénes son quienes han accedido a tener un beneficio prioritario en un mercado tan importante como es el mercado venezolano, y en este caso nos encontramos con 3 empresas, pero en particular una, Aire Fresco, que tiene además la particularidad de ser una empresa vinculada notoriamente al movimiento de participación popular, que era el sector más pesado, que tenía más cercanía con el poder durante la administración de José Mujica. Y yo quiero decir también que cuando nosotros, después de investigar algunos aspectos de este proceso, dijimos públicamente, cuando yo dije públicamente que la empresa Aire Fresco estaba vinculada económicamente al MPP y había financiado parte de la campaña del MPP, los 2 voceros del MPP que salieron a la prensa a decir, lo tienen los archivos del Canal 12, como de los medios escritos, como de otros canales, a decir que iban a hacer una denuncia penal por difamación al diputado Jaime Trovo porque era un irresponsable y estaba mintiendo, porque yo me iba a tener que hacer cargo de mis dichos en un juzgado para reconocer que mentía cuando decía... ¿Le llegó alguna citación, algún cebolón? No me llegó ninguna citación, no me denunciaron. Y lo que hice cuando presenté la solicitud de comisión investigadora fue presentar la prueba, que parece hasta una prueba hasta tonta. Yo mostré un papel de la Corte Electoral. Claro, eso iba a decir. Eso figura claro, en lo que justamente la Corte Electoral nos explicaba, pero Penco, entonces, aparece para que todo el mundo pueda acceder, informarse. Si no es tan malo recibir esa donación, si eso está dentro de lo que la ley prevé, el MPP denunció ante la Corte Electoral, ¿por qué cuando yo dije eso se dijo que estaba mintiendo y que estaba tratando de vincular algo que no existía? Bueno. Ahora, está mal, y acá viene la pregunta que tal vez remita a lo mismo, que se haya hecho siempre no significa que no tenga que cortarse algún día o cuando menos observarse con más detalle. Está mal, porque ¿para qué una empresa financia un partido político o un candidato? Bueno, a ver. Puede ser por coincidencia ideológica o puede ser también para beneficio futuro. Queda horrible dicho, pero no es así. La financiación privada... La financiación privada de los partidos políticos es un hecho tradicional en nuestro país. Yo tendería a que hubiera un mecanismo por el cual no fuera necesario pedir recursos. Tendería a que fuera así. Nos evitaríamos problemas como estos. Sin perjuicio de lo cual creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho de aportar a sus partidos. Porque cualquier persona de las que está aquí no puede sacar 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos de su bolsillo y decir yo quiero que mi partido cuente con estos recursos para poder desarrollar una campaña. Tenemos que ir hacia eso y creo que la ley está yendo hacia un sistema de controles que seguramente en el futuro se va a perfeccionar. Pero también digo que los partidos deberíamos... yo, por ejemplo, suprimiría la publicidad televisiva. ¿Por qué? Y bueno, porque creo que es una competencia que no tiene fin, en la que las desigualdades de en la que los políticos además en algún momento nos vemos desesperados por estar en la grilla a las horas en las cuales además los canales no pasan publicidad política, que es la hora central, por ejemplo los informativos, etcétera, porque eso supone la necesidad de contar con muchos recursos porque estar al aire y sacar publicidad al aire tiene realmente muchos costos. Pero no es la cuestión que a mí me parece que en este punto, por lo menos desde mi perspectiva, es central. Acá la cuestión es... Si los señores de Aire Fresco, que hicieron aportes al MPP y se prueba que lo que decíamos nosotros era cierto, sí, legítimamente llegaron a ocupar un lugar que es casi monopólico, en el sentido de que quien le vende arroz, quien le vende pollo, quien le vende trigo
al gobierno de Venezuela, porque en Venezuela no importa a nadie que no sea el gobierno, es una economía estatizada, tiene que pasar por la empresa Aire Fresco o para colocar sus productos o para cobrar las cuentas. ¿Importa si Aire Fresco tiene los méritos o las credenciales para haber sido merecedora de ese monopolio? Lo que importa es que cuando Aire Fresco se va a sentar frente a dos presidentes a firmar un acuerdo con el ministro de un país en el cual la importación de este tipo de productos es monopólica, en ese momento importa que hayan podido llegar en competencia otros. Que ha sido a través de una licitación. Otros brokers, claro, un llamado, una apertura. O sea, ¿por qué justo los amigos? Eso es lo que genera suspicacia. Bien. Y cuando hay suspicacia, el Parlamento tiene dentro de sus competencias no necesariamente que tener las pruebas por las que la justicia sancionaría penalmente a un individuo, porque el proceso parlamentario no es un proceso judicial, es un proceso de control administrativo y puede tener... consecuencias o no penales. Puede operar sobre el control de la gestión de la administración y también puede operar sobre la condición política. Por algo el Parlamento tiene el juicio político, no aplicable en este caso, pero por algo lo tiene como consecuencia de una investigación en la que, no habiendo un delito penal que pueda sancionar la justicia, el Parlamento puede establecer una sanción. Fíjese, en el año 97... al diputado Leonardo Nicolini, los más veteranos lo vamos a recordar, la Cámara de Representantes lo suspendió en sus funciones, o sea, le dijo no puede entrar a la Cámara durante 90 días y le salió barata la sanción, lo deberíamos haber expulsado, porque en una comisión investigadora en cuya denuncia no había ninguna prueba de las que se me exigen a mí hoy día, para justificar que la comisión siguiera adelante presentó un fax que él mismo construyó con 2 fotocopias como una de las pruebas de que allí había un acto de corrupción. El caso Focoex. Y fíjense lo que es la vida, ¿no? Esa comisión investigadora pretendía acusar al doctor Guillermo García Costa, ex ministro de Salud Pública, de responsable de actos de corrupción en la administración del Partido Nacional. Agrego y termino, que esa comisión investigadora, que se inició con posterioridad a que el Partido Nacional dejara de ser gobierno, también la votamos los diputados del Partido Nacional. Cosa que no hace ahora el Frente Amplio, que no ha hecho en los últimos 12 años. ¿Por qué? Bueno, la única. ¿Y se acuerdan lo que dijo la senadora también Topolanqui? Hacía mucho ruido, ¿no? La senadora Topolanqui dijo que votaban la comisión investigadora ANCAP para que nos dejáramos y acá voy a ser un caballero, porque aquí hay damas y en la teleaudiencia también, para que nos dejáramos de jorobar. Hay otra palabra que no es muy escolar ni académica, que era bastante más grosera, que usó la senadora Topolanqui. Es usual en ella para decir que íbamos a tener una investigadora para que nos dejáramos de jorobar. Y lo que terminamos comprobando después de que terminó la investigadora es el escándalo que en los últimos 30 o 40 años de la historia del país no existe en materia de administración de recursos. 800 millones de dólares tirados al caño. Bueno, está la justicia trabajando en eso, diputado. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que la óptica Estela Hinchuk está celebrando 16 años. Inauguró 2 nuevas sucursales, una en Punta Carreta Shopping y otra en Punta Shopping de Punta del Este. Por eso está festejando con descuentos de 25% en todos sus productos. No se lo pierdan, solo en la óptica Estela Hinchuk. Pausa y ya venimos. Será mejor que aprenda